Y ahora empiezo a grabar, porque esto sí merece ser grabado. Les había hablado que el tratamiento antiguamente era dado por, no habían fármacos, era dado por los rayos del sol, ¿no? Entonces, vamos a ver si puedo seguir compartiendo. Así eran los llamados, perdón, disculpen, me he ido muy... Ya. Esto es un hospital de principios del siglo del anterior siglo, ¿no? Del siglo XX. Entonces, fíjense cómo están con distanciamiento social las camitas y están alineadas, son más de una decena de camas de personas que no son de un estado social, digamos, demasiado deteriorado, en un hospital con puntaje elevado para la Organización Mundial de la Salud, esto es en Estados Unidos, si mal no recuerdo, donde tenían los famosos solarios y la Organización Mundial de la Salud premiaba, ¿no? Y ponía con clase A o un puntaje elevado a aquellos hospitales que tenían mayor cantidad de solarios. Entonces se internaban los pacientes con tuberculosis pulmonar para tratamientos con sol. Así están actualmente esos solarios, ¿no? Son reliquias que yo dije, Dios mío, qué barbaridad, cómo era antes, ¿no? Porque antes también operaban, y operan, o sea, todavía hay indicaciones quirúrgicas, pero antes el cirujano torácico operaba, ¿no? Y con eso pensábamos que habíamos curado toda la tuberculosis. Pero gracias al descubrimiento de los fármacos, lo mismo que va a pasar con los antivirales, ya, entonces ya no hay más este tipo de solarios, ya no se hospitalizan a los pacientes con tuberculosis. La tuberculosis tiene indicaciones para hospitalizar formales, o sea, no es cualquier paciente el que se va a hospitalizar. El paciente que se va a hospitalizar es aquel que está críticamente enfermo, con insuficiencia respiratoria, o una tuberculosis extrapulmonar grave como una meningitis, una pericarditis, que son las más graves, un paciente con reacción adversa a fármacos severa, o con una tuberculosis diseminada con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, TB miliar. Después, el paciente no debe ser hospitalizado por cuestiones de disminución de contagio. El paciente debe ser manejado en forma ambulatoria. 6 meses, 6 meses, 6 meses. Por eso se ha creado el programa de tuberculosis, para que se cumpla 6 meses en la medida de lo posible, ¿no? Ese tratamiento, uno de los preceptos del tratamiento, que tiene que ser tratamiento prolongado. Voy a seguir pasando las imágenes. Y podemos decir esto, ¿no? El tratamiento, según la Organización Mundial de la Salud, de tuberculosis, ¿ya? Tiene un número estimado de casos, ya lo ven ahí ustedes, con un número estimado de muertes. Esto ya tiene datos, si no mal recuerdo, del año pasado, donde 10,5 millones de tuberculosis en todas sus formas están activos y se mueren 1,5 millones, 1,4 millones. ¿Cuántos son los niños? 1 millón de niños. ¿Cuántos se mueren? 170,000 muertes. O sea, escuchen esas cifras, ¿no? Mujeres, y la proporción siempre es un poco más para los hombres, tanto en adultos como niños. Y cuando se asocia al VIH, tenemos 1,2 millones, el 11% de estos, 10,4 tiene la coinfección. Y en niños, 400,000. Y de tuberculosis, que amenaza justamente el control de la tuberculosis multidrogoresistente, es decir, resistente a rifampicina y isoniazida, tenemos 480,000 por cada 100,000 pacientes. Promedio, que van de 520 a 640,000. En niños, también hay TBMDR, claro, 250,000 niños. Entonces, sobre estos números de situación global, esto es 2015, ya tiene sus años, 5 años, pero van así más o menos, no ha cambiado mucho. ¿Cuál es el destino de los pacientes sin tratamiento? No mueren todos. Seguramente hay una cosa que no se conoce,
Alguien había hablado de la curación espontánea de la tuberculosis, pero es como hablar de la curación con ivermectina, son cosas no estudiadas por ahora. Lo que sí se sabe que el 80% puede llegar a fallecer al término de 2 años, pero en esta serie, publicada en esta revista, 1978, el destino de los pacientes es de que, por lo menos los reportes, casi el 50% con los de tuberculosis VAR positivo se mueren, y los que se curan con baciloscopía negativa son más del 60%. Obviamente es con tratamiento, aproximadamente. Esta es toda una línea de tiempo del tratamiento donde ustedes ven claramente que todo empezó cuando se descubrió la streptomicina, que fue justamente en 1943 por Robert Wassman, y cambió, y les estaba hablando de que empezó a irle muy bien hasta que empezaron a aparecer los casos de resistencia, se empezó a asociar después, aquí se empezó a ver justamente la resistencia a estrepto, ¿no? En 1946, y se asoció ácido paraminosalicílico, el PAS. Entonces, con esto empezó a haber buenos resultados con todo lo que significa el PAS. El PAS tiene una gastrotoxicidad severísima y prácticamente ya ha sido, por su poco poder bacteriostático y su altísimo efecto colateral de gastritis, y al haber aparecido otros fármacos, ya no es tomado en cuenta como una droga última, digamos, ya lo van a ver el contexto. Después en la línea de tiempo empieza a aparecer 1952 la muy buena isoniazida, gran bactericida, tremendamente, digamos, efecto rápido, ¿no? La que más rápido empieza a matar a bacterias en multiplicación activa. Después aparece la cicloserina, piracinamida, aparece el otro aminoglucósido, la canamicina, y uno de los grandes avances ha sido en 1963 la rifampicina. Rifampicina y isoniazida son los mejores, que tienen una década de diferencia de su descubrimiento, los dos mejores fármacos que hay hasta el momento para el control de la tuberculosis. Es decir, es en el fútbol, los que le gustan, es como tener a Messi y Ronaldo. Tal vez hay nuevos, seguramente potenciales, pero hasta donde uno conoce, Messi y Ronaldo ahorita en el fútbol son los mejores jugadores, ¿no? Si tú tienes esa dupla, tienes la probabilidad de ganar, como en el caso del tratamiento de la tuberculosis, todos los partidos, 99%, por ser un poco exagerado, tal vez es menos, ¿no? Pero obviamente llegas a un porcentaje elevadísimo de curaciones siempre y cuando no tengas reacciones adversas a fármacos. Después empezaron a encontrarse el etambutol, perdón, la capreomicina, y bueno, ya van a ver ustedes que durante varias décadas no ha habido ningún avance hasta hace poco, donde realmente están apareciendo nuevos fármacos para tratar seguramente los casos de multiresistencia, tuberculosis extremadamente resistente, totalmente resistente, y quizá ganen terreno. Y estos esquemas de terapia, que como ustedes ven acá, empezó con este esquema de monoterapia, después asociación con PAS, después empezaron a hacerse esquemas en 1960 de 18 meses, de 2 años a 18 meses, con streptomicina, isoniazida, etambutol, el etambutol reemplazó al PAS, que era cuando se descubrió, y empezaron a verse justamente que los tratamientos asociados y los tratamientos prolongados era parte de la terapia que curaba a los pacientes. Bastante complicado tomar 1 año y medio, 2 años, sin embargo, las tuberculosis multidrogoresistentes tienen ese tiempo de duración. En 1980 podemos ver que la streptomicina fue reemplazada por la piracinamida, y desde 1980, estamos hablando más o menos, son 4 décadas que tenemos este esquema que sigue siendo vigente en el país y en muchos países del área. Bien.
Este es el que descubrió estreptomicina. ¿No? Siempre es bueno mencionar a los buenos médicos junto a su ayudante Schatz en el laboratorio. ¿Cuáles son las bases del tratamiento para la tuberculosis? Tenemos que ser un tratamiento asociado, prolongado, ¿bien?, que prevenga resistencias, estrictamente supervisado. El tratamiento prolongado permite la acción sobre todas las poblaciones bacilares y evita las recaídas. En un enfermo con tuberculosis existen diferentes tipos de poblaciones de bacilos que viven en diferentes condiciones y a diferentes, digamos, medios de pH, oxígeno, donde eso va a hacer que varíe su tasa de replicación de la micobacteria. Y también ese medio en el cual se está creciendo es susceptible o no a fármacos que puedan actuar sobre ellos. Tenemos los bacilos de multiplicación rápida. ¿Y cuáles son esos bacilos? Los que están en las cavernas. ¿Por qué? Porque ahí hay un pH óptimo, generalmente es alcalino, una gran cantidad de oxígeno, ¿no? Y ahí en esa cantidad de millones, ¿no? Millones, de 1 millón puede en 12 horas replicarse hasta 15 millones, tenemos la probabilidad de esto, de alta probabilidad de mutación del bacilo espontáneamente. Empiezan a presentarse mutaciones. Algo similar a lo que también sucede en los virus. Son la gran mayoría de los bacilos en una tuberculosis sintomática, sobre todo en las cavitaciones, multiplicación rápida. Ojo, les voy a preguntar esto, ¿no? Entonces, solo estos bacilos son los responsables, solamente estos, de matar al paciente, de dar los síntomas, de transmitir la enfermedad, de dar BK positivo, porque hay millones de bacilos. Ustedes saben la sensibilidad de la baciloscopía, y les dije. Pero también de que empiecen a tener mutaciones naturales, sin tratamiento. Acá tenemos una cavitación tuberculosa, donde el pH ideal es 7.40, con una probabilidad, ¿no?, supresión de oxígeno es habitualmente más de 100. El gradiente alveolo arterial es más de 100. Y esto, con seguridad, tiene más de 1 millón de bacilos. Había hablado de que los fármacos tienen que tener una capacidad bactericida, para justamente enfrentarse con estos bacilos, con estos que están metabólicamente activos. Y son los que realmente empiezan a salvar la vida. ¿Cuál es? Pregunta. Isoniazida. Definitivamente isoniazida. Los que empiezan acá. Ahí está la isoniazida, pero también tenemos otros. Rifampicina, con menos eficacia. Las fluoroquinolonas, levomoxi, gatifloxacina. Aminoglucósidos también tienen acción, pero mucho más leve, como la amikacina, como la estreptomicina. El linezolid, ¿se acuerdan de la infección por estafilococo marsa? Sí, es también un buen antituberculoso. Bedaquiline, ahí vienen los nuevos medicamentos. Deltamanid, etionamida y proteonamida, que están cayendo en su potencia de acción. Podríamos hablar seminarios, esto, ¿no?, semanas del tratamiento, pero aquí vamos a hablar bases del tratamiento. Bueno, los otros bacilos son los que están en multiplicación lenta. Y como ese bebecito está ahí tranquilito, parecía ahí inactivito, ¿no? Son los que tienen tuberculosis paucibacilares, o solamente cultivo positivo, o solamente baciloscopía negativa, GeneXpert positivo. La localización de estos está dentro de las células. Ya les he dicho que tienen mucha capacidad estos de resistir a la acción ácida de los lisosomas, de los macrófagos, y pueden estar presentes dentro de los macrófagos. La población no es tan importante, no son millones, son miles, pero ahí están. También estos pueden cambiar según su entorno, ¿no? Si entra aire a una lesión, pues empiezan de multiplicación lenta a entrar en multiplicación activa. No es que sean poblaciones estáticas, son dinámicas. El otro tipo de poblaciones son las que tienen crecimiento intermitente y están en el calcium, sobre todo. Son de tipo extracelular, en condiciones desfavorables para ellos, de pH ácido y de oxígeno bajo. Las poblaciones son bajas y estos son los que tienen la capacidad de recaída. Entonces, voy a levantar esto, está hacia arriba, y no me permite ver. Son un número muy reducido de bacilos y por ello no son los responsables de la clínica.
pero la posibilidad de síntomas del paciente, transmisión, baciloscopía positiva, ¿ya? No es tan alta, no son los responsables, pero sí pueden empezar a tener selección, resistencia natural si se hacen malos tratamientos. Si solamente usas tratamiento para los bacilos de multiplicación activa y te olvidas de esto, a la larga van a dar positividad. Esos son los que producen recaídas o fracasos. Si no los eliminas, después vienen justamente lo que les decía, las recaídas. Entonces los fármacos tendrán que tener no solamente actividad bactericida, sino también esterilizante, que significa la capacidad de matar bacilos persistentes, durmientes o de multiplicación intermitente, para evitar ¿qué? Las recaídas. Entonces, las características de estos fármacos, además de saber que son bactericidas, tienen que ser esterilizantes, y una buena esterilización va a facilitar el tiempo se acorte. Aquí veíamos cómo es la caverna. Estos son las poblaciones baciliares lentitas, y las cuales, la mejor de todas, de las intracelulares, es la piracinamida, que se da en la primera fase. También tenemos el tiempo, por cuánto tiempo podemos usar, no se sabe muy bien, pero nosotros usamos dos meses. Se puede usar todo el tratamiento 6 meses. Ya vamos a ver que se está modificando en qué situaciones. Los bacilos de crecimiento intermitente, rifampicina. Entonces, esto es fundamental saber. Otros fármacos, las altas dosis de moxifloxacina, preferentemente levofloxacina, linezolid, clofazimine, interrogado, la clofazimine también es otro fármaco, bedaquiline de la manía. La justificación para el mismo, justamente, habla de que esto parece que se ha metido en otra, se me ha metido esto, son esquemas de tratamiento, son los esquemas de tratamiento que la piracinamida solo se da para que su acción esterilizante pueda reducir el tiempo a 6 meses. Siempre que vaya con rifampicina. Piracinamida es un fármaco esterilizante, y si va con rifampicina se puede acortar la primera fase a 2 meses y todo el tratamiento a 6 meses. Si solamente tienes piracinamida, tiene que ir como poder esterilizante y no tienes rifampicina porque es monoresistente a rifampicina, tienes que darle todo el tratamiento. O aumentar el tratamiento a 9 meses. Bien. Aquí podemos estar viendo los regímenes de tratamiento. Yo todavía no voy a empezar los regímenes. Después vamos a empezar a hablar de los regímenes. Esto se me ha colado. Este es el grupo de fármacos que desde hace 2 años la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto. Antes eran fármacos de primera y de segunda línea. Ahora hay 2 clasificaciones. Este estado de la OMS y otras que son de la Unión Europea de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, que lidera un gran amigo y líder de la tuberculosis, que es Pepe Caminero. Esta de las guías OMS menciona estos 3 grandes grupos en grupo A, B y C. El A incluyen 3 fármacos que son, fíjense ustedes, para tratamientos, ojo, estoy hablando de drogas multiresistentes. Creo que se me ha colado esto, chicos. Esto tendrían que entrar después, porque primero estamos hablando de drogas para tratar tuberculosis sensible. Estas son el grupo de fármacos para regímenes prolongados tuberculosis resistente. Un segundo, y discúlpenme, debe ser el cansancio que ha hecho que esto se me meta. Ya, esto sí. Los objetivos de tratamiento de la tuberculosis tienen que ser disminuir que el paciente se muera, que el paciente se sienta mejor y que el paciente deje de contagiar. Curar sin recaídas y evitar la selección de resistencia. Entonces, estos son los 3 grandes objetivos, ¿no?, del tratamiento de la tuberculosis. Para disminuir lo más rápido posible, tenemos que
tener y contar con los mejores fármacos bactericidas, los que actúan en las cavernas, preferentemente. ¿Y cuáles son? Isoniazida, básicamente, pero también está rifampicina y quinolonas, aminoglucósidos, y en ese orden hacia la derecha. Curar sin recaídas. ¿Cuáles son los que tienen mejor poder esterilizante? Ya les había dicho, piracinamida. Piracinamida grandemente, y también rifampicina y quinolonas. Rifampicina, piracinamida, quinolonas, linezolid. También tienes clofazimine, bedaquilina y delamanid. Y evitar la selección de resistencias. ¿Y cómo lo logras? Asociando fármacos. Fármacos bactericidas, 2 o más, y esterilizantes, por lo menos 1. Asociar en total 3 o 4 fármacos. Con eso vas a evitar. Aquí están entonces los principios de los fármacos. Bactericidas, esterilizantes, que prevengan resistencias, y este cuarto, que tengan mínima toxicidad. Y cuando hablamos de actividad, en este gráfico podemos hacerlo que actividad bacta. Esto se me ha ido desconfigurado, pero no importa. La actividad bactericida, esto está, son en este orden decreciente en estos grupos. ¿Bien? Más o menos, pucha, se me ha desconfigurado esto y me da muchísima pena. Y hace de que la presentación no sea coherente. Sí. Es una asociación de buena actividad con toxicidad. Lo que debo de mencionar es que todas estas drogas que están encerradas en este gráfico son drogas muy activas, ya sean bactericidas, esterilizantes, y que previenen resistencias, y no tienen tanta toxicidad. Sí hay reacciones adversas a fármacos, un capítulo, las ráfagas, pero cuando pasamos hacia abajo, la actividad moderada de los fármacos, ya como bactericidas o esterilizantes, desde la estreptomicina, los inyectables, ¿ya? Las quinolonas están en un grado intermedio, pero estas otras drogas como etionamida, cicloserina, PAS, y entrando a la bedaquilina, linezolid, etcétera, delamanid, son fármacos de moderada actividad, pero que empiezan a aumentar su actividad tóxica. Son algunos dosis dependiente y otros inherentes a su capacidad innata de lesión. Por ejemplo, los aminoglucósidos por naturaleza tienen ototoxicidad. El octavo par es uno de los que se afecta tremendamente, y también nefrotóxicos, por darles un ejemplo. Y su actividad antituberculosa es moderada comparado con estas drogas que están encerradas. Con esto quiero decir que estos fármacos deberían ser los que debemos utilizar preferentemente, y en realidad es lo que se utiliza justamente para agarrar a estos bacilos en multiplicación activa. Tenemos casi todos estos, menos el etambutol, que actúan acá, ¿no? Desde isoniazida, desde rifampicina, muy poco piracinamida, ¿no? Streptomicina lo hace, y etambutol, al ser bacteriostático, lo hace poco. Después, en las poblaciones intracelulares, extracelulares, en condiciones desfavorables, y en estos bacilos persistentes, ya que ahí están, y son los bacilos también llamados durmientes, ¿ya? Estos bacilos, aquí tenemos rifampicina, piracinamida como grandes fármacos, ¿no? Y también le entra la isoniazida y etambutol. En estos otros, rifampicina solamente. Y acá, ¿quién le agarra? A estos bacilos persistentes durmientes le agarra solamente las defensas, la inmunidad, si es que lo logramos. La inmunidad celular, porque los anticuerpos no protegen en el caso de la tuberculosis. Una vez más, este gráfico, para seguir machacando sobre la tasa de velocidad de crecimiento bacteriano alta y baja, y qué fármacos vamos a utilizar preferentemente en aquellos de crecimiento rápido, de crecimiento intermitente o prácticamente inhibidos.
están los fármacos correspondientes, ¿no? Y las capacidades que ya lo hemos mencionado. Esta es una clasificación que nos da Pepe Caminero de la Unión de Lucha contra la Tuberculosis, donde, a diferencia de los grupos de la OMS, él pone como drogas de primera línea a los fármacos que tienen esenciales, isoniazida rifampicina, y a los acompañantes etambutol y piracinamida. Estos están en la primera línea. ¿Cuáles hay que usar? Todos los posibles. El grupo 2 están las quinolonas, que son también buenísimas, ojo, pero la estamos reservando. ¿Por qué? Porque no necesitamos utilizarlas por ahora. ¿Cuáles son? Levo y Moxi. También está Gati, por si acaso. Gati Floxacin. Son quinolonas. El grupo 3, aquí solamente podemos usar uno, cuando armamos esquemas, sobre todo para TB resistente. Están las drogas de segunda línea inyectables, que son esenciales, sí, canamicina, micacina, capreomicina, que no es un aminoglucósido, es un polipeptídico, pero se utiliza. Cada vez está saliendo un poquito capreo de este esquema. ¿Y cuáles podríamos utilizar para tuberculosis, sobre todo resistente? Uno. El grupo 4. Aquí tenemos drogas mayormente bacteriostáticas, no bactericidas. Y está etionamida, proteonamida, cicloserina, tericidona, ácido paraminosalicílico, y en los esquemas de tuberculosis multiresistente, hasta completar 4 si es que hace falta. Y el grupo 5 son los de refuerzo, y acá tenemos fármacos que van desde el linezolid, y esencial, bedaquilina y delamanid, que cada vez están ganando terreno, y acompañantes, clofazimina. Ojo, están también carbapenémicos y amoxiclavulanato, pero insisto, son drogas que se han podido ver actividad in vitro y no in vivo, y los estudios son muy pocos. Muy parecido a la ivermectina. Ojo, entonces estamos en el grupo 5. Si nos falta uno, podemos asociar. Esto es en el esquema de armar esquemas para resistencias, y esta clasificación es necesario conocerla. Bueno, entrando ya a la asociación de fármacos, ¿por qué? ¿Cuáles vamos a asociar? ¿Y cuáles son los tratamientos? ¿Por qué prolongados? ¿Cuántos fármacos se necesitan para tratar la tuberculosis? Todo va a depender de la población de bacilos. Y es importante comprender que por población bacteriana o micobacteriana elevada, existen mutaciones resistentes, ¿no? Naturales. Y es más frecuente que se hagan estas mutaciones a isoniazida en poblaciones elevadas. 1 a la 10, para 6 bacilos, aparece un mutante resistente a isoniazida. Y a rifampicina se necesita más cantidad de bacilos para que salga naturalmente una mutación, 10 a la 7, 10 a la 8. Para que salga una mutación de estas dos, entonces, de isoniazida y rifampicina, naturalmente, tendrían que haber 10 a la 8 más 10 a la 6, 10 a la 14, o sea, una cantidad de bacilos que superan al organismo humano. Y eso es improbable, que haya mutación natural a ambos fármacos. Por lo tanto, cuando aparecen resistencias comprobadas por GeneXpert, o en del cultivo y del test de proporciones que les hablé ayer de Canetti, es que ha habido la mano del hombre para intervenir. ¿Cómo? Dando esquemas malos de tratamiento. Cuando aparece un tratamiento multidrogo resistente, es porque la mano del doctor o del programa de tuberculosis que lidera el doctor es malo. No ha hecho buena anamnesis y ha ido sumando fármacos, ha ido haciendo terapias encubiertas por no hacer buenas anamnesis. Algo que nos está pasando ahora con COVID en rapidito y en masivo. ¿Cómo? El paciente no avisa que llegó de Italia, se escondió en Tiquipaya. El paciente no avisa que estaba con síntomas y se fue a morir a Colomi. Y entonces se fue a una comunidad al velorio y ahí hubo accidentes y aparecen traumatizados, contactos positivos de ese paciente. Y bueno, eso es hacer anamnesis. El doctor clínico es un investigador privado. Y estamos así en esto, en esta lucha, como verdaderos, no héroes, profesionales de la salud. Y acá podemos ver la streptomicina, o sea, de acuerdo a
la cantidad de bacilos aparece un mutante resistente a 1 y esa es la probabilidad de resistencia, según la población bacilar. ¿Ok? Bien, es un principio para ir mostrando. Pero también están las lesiones. Una lesión cavitaria tiene alta probabilidad de tener mayor cantidad de bacilos, ya les dije. La cavitaria 10 a la 7, 10 a la 9. Los infiltrados sin cavidad, 10 a la 4, 10 a la 5 bacilos. Los nódulos, menos cantidad de bacilos. Entonces acá, ustedes van a ir viendo las proporciones. En adenopatías, probablemente la baciloscopía salga negativa. Probablemente no sea contagiosa, tengamos que hacer GeneXpert. Y probablemente en estas lesiones poco bacilares o moderadamente bacilares aparezca menos capacidad de mutantes resistentes naturales a los fármacos. Estos dos conceptos son importantes. Número, cantidad de bacilos y lesiones encontradas o presupuestas en las imágenes. La TB renal suele ser cavitaria, colegas, y tenemos de 10 a la 7, 10 a la 9 porque hay cavitaciones en la orina, ¿no? Menos mal que es por vía urinaria y no contagia. No contagia porque no contagia la orina. Lo que contagia es la vía erógena. Pero existe la probabilidad de mutación de resistente en la TB renal. En la tuberculosis extrapulmonar es poco frecuente, pero sí puede haber mutantes resistentes a un fármaco. Estas dos son las lesiones que me interesa que sepan. Las BK positivas y las cavitarias son las lesiones que más contagian, más cantidad de bacilos tienen y más probabilidades de mutaciones naturales tengan. Como cada fármaco tiene una diferente diana de ataque al bacilo, la mutación genómica que condiciona la resistencia es diferente para cada uno de ellos, por si acaso. Es por ello que la probabilidad de encontrar, es lo que les decía, un bacilo con dos mutaciones genómicas que expresen resistencia a dos fármacos es a una suma exponencial de 10 a la 14 para isoniazida y rifampicina y 10 a la 20 para isofármacos, que es prácticamente imposible que puedan caber en el ser humano. Por lo tanto, esto, cuando aparece, es porque ha habido selección por malos esquemas. Siempre evitar la monoterapia. Y si se trata con dos fármacos que es sensible, va a ser imposible que se sean resistencias. Se puede curar con dos fármacos. De hecho, algunos en Estados Unidos tratan con rifampicina y isoniazida las tuberculosis latentes, ¿no? Siempre que sean sensibles y siempre que el tratamiento sea por lo menos de 4 o 6 meses. Pero en condiciones programáticas no hacemos eso. Tenemos que hacer tri o tetra asociados. Necesitamos desde el punto de vista bacteriológico 2 o 3 buenos fármacos, ¿ya? Para que tengamos posibilidades de agarrarlos a los mutantes resistentes naturales. Sin embargo, en el terreno muchas veces algunos fármacos están comprometidos o son muy débiles. Por esta razón, en condiciones programáticas, un régimen debe tener por lo menos 4 fármacos en nuestro programa, sobre todo. Ya les voy a explicar por qué. Pero cuando se dispongan de test de sensibilidad rápidos, que nos den resultados en pocas horas, podemos tratarlos solamente con 3 fármacos. Como no hay en cantidad los test suficientes, vivimos en Bolivia, alguien nos hizo creer que vivíamos en Suiza, un mamón nos hizo creer que cosas, ¿no? Y todavía hay gente incauta, por no decirlo tontita, que le creen todavía. No hay pruebas rápidas, es decir, no hay tanta prueba rápida para hacer tratamientos triasociados, que sería una maravilla en nuestro país. En cantidad estoy hablando. Hay laboratorios, pero pocos, para tuberculosis, como para COVID. Entonces, los requerimientos para iniciar un tratamiento es que sean 4, en condiciones de 2 esenciales, 1 con buena actividad bactericida y 1 esterilizante. Todo el tratamiento idealmente. Otros 2, ¿ya?, de estos 4, que sean acompañantes para proteger a las drogas esenciales, sobre todo después de que se negativice la baciloscopía ocultiva. Y otro concepto es que tengan un tiempo suficiente para curar sin que recaigan, con una mayor actividad esterilizante, por ejemplo, rifampicina, piracinema, moxifloxacina, no tenemos, estamos reservando para otro esquema. Y esto reducirá el tiempo de tratamiento. Son los requerimientos mínimos para nuestro tratamiento. Y las guías del programa dice que el tratamiento tiene que ser tetraasociado, prolongado, de 6 meses, dado en una sola dosis, y esto les va a sorprender. ¿Por qué?
porque los colegas que ahora fungen como doctores en los centros de salud les dicen, tómese esto a las 8, esto a las 10, esto a las 12 y esto a las 4 de la tarde. ¿Qué opinan? Pues dos cosas opino yo. Uno, que bien puede tolerar mejor el paciente, pero la sinergia de actividad antituberculosa se ve cuando es dado monodosis. Y el pico, ¿no? El pico de la concentración plasmática de los fármacos es mucho mejor, sinérgico, monodosis. Y además, el paciente se olvida. Como estos tratamientos a un principio son estrictamente supervisados, antes se decía tableta en boca, pues nada, tendrán que ser dados todos juntos. Ojalá, y esto también es algo llamativo, y esperas 2 minutos. Como vivimos en el siglo de la velocidad y el cerebro va más rápido que nuestro actuar a veces, y eso genera ansiedad, la gente vive ansiosa, y ahora ni les digo, ni les digo. Por eso tenemos muchas crisis de insomnio y asma esta temporada. Entonces, la velocidad, no hay ese emparejamiento de velocidad de pensamiento y acción. Piensa rápido, actúa lento. O sea, piensa rápido y actúa lento. Reprogramación neurolingüística para estos momentos. Yo ya lo decía hace mucho tiempo. Pero los chiquitos siguen jugando detrás de la pelota y siguen corriendo como el motocross, llegando primero a la esquina, porque eso piensan que es ganar. Ganar a morirse. Por eso salen rápido y atropellan a las personas y se contagian. Entonces, tratamiento monodosis en ayunas, tableta a tableta. Y supervisado y controlado con tarjeta, es decir, con una tarjeta y pones AL, Antonio López, chequeo que está tomando, y kilo peso. Estas son las condiciones que debemos hacer en condiciones programáticas de estos fármacos. Es importante que el personal de salud se asegure la adherencia del fármaco, para lo cual es importante la llamada primera entrevista. Esto que nosotros tenemos que fungir como médicos y que tenemos que hacer consejería útil, porque si no nos van a reemplazar los robots, que son más eficaces, les contaré. Y a veces, bueno, los médicos, como estamos tan apuraditos y estamos sometidos a mucha presión, nos da el síndrome de burnout. Y encima maltratamos o somos jetones a nuestro colega o a nuestro paciente. Y obviamente es demasiada la carga para... Pero recién se han dado cuenta ahora, la gente que recién... Claro, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo la salud no sirvió y no sirve. Y recién estamos viendo. ¿Por qué? Porque para la población primero está el dinero y después está la salud. Cosa que es al revés. Sin embargo, cuando uno quiere hacer trampa a la mente, lo hace más. Controlar la evolución, vigilar la reacción adversa a fármacos, prevenir, hacer prevención, controlando los contactos y el manejo después, en la mayor parte de los casos, como les decía, tiene que ser ambulatorio para evitar infecciones intrahospitalarias de tuberculosis. ¿Cuáles se hospitalizan? Cuando hay insuficiencia respiratoria, por ejemplo, una tuberculosis miliar con insuficiencia respiratoria, cuando hay una tuberculosis extrapulmonar grave, meningitis, pericarditis. Si el paciente está con hemoptisis, claro, el manejo de la hemoptisis es diferente. Todo un capítulo larguísimo. Cuando hay RAFAs, sobre todo de grado moderado a severo, que tienes que controlar, ¿no? Para evitar los fracasos. Y acá abajo dice casos sociales. Los casos sociales, caramba, Dios mío, casi todos. Yo respiro hondo porque yo debo ser uno de los primeros doctores que hablo en contra del gobierno del MAS, que es Movimiento al Socialismo. Y yo no soy ismo, soy social. No soy comunismo, soy comunitario, ¿no? O sea, lo que es exagerado, ¿no? Yo tengo mi capital, pero no soy capitalista, ¿no? O sea, todos los istas son los que logran manipular masas y pongámonos en contexto, colegas. Y yo después les voy a dar tips para andar en el delicado equilibrio que significa ser buen doctor. Los esquemas, entonces, 6 meses, 2 meses de isoniazida, rifampicina, penicilina y etambutol, 4 meses de isoniazida, rifampicina. Primera fase, 2 meses, tetraasociado, diariamente menos domingo. Los otros días, también diariamente menos domingo. Operativamente, tal vez debería darse domingo más, según algunos colegas. La probabilidad con este esquema
es de un éxito del 95%. Ese 5% de RAFAS que cada vez crece, probablemente por alteración de la inmunidad. Hay una teoría de las alergias, desde la falta de, o de la nutrición o la lactancia materna, que debería ser un año, ahora no llega a ser un mes, y eso tiene muchísimo que ver con el advenimiento de leche maternizada, que conlleva justamente al desarrollo precoz de alergias a proteínas externas, y empieza todo lo que se llama marcha alérgica. Es toda una hipótesis, ¿no? La hipótesis del niño de la higiene, ¿no? Bien higienizado, más alérgico, y el niño que no es el susito, que lo dejas ahí contagiarse, él no llega a tener muchas infecciones respiratorias, pero no llega a tener tantas alergias. Bueno, son hipótesis, ¿no? Las reacciones adversas son generalmente del 5%, son ese capítulo ahí. Y este tratamiento de estos 6 meses cuesta al Estado menos de $10. ¿Por qué ponemos un cuarto fármaco en fase inicial y encima bacteriostático? Es proteger a medicamentos esenciales. Para proteger a rifampicina en el caso del enfermo sea portador de una resistencia inicial a isoniazida. ¿Ya? Entonces, qué bueno es contar con un RR a un principio, y cuando este RR asumes de que es multidrug resistente, empieza otro tratamiento. Pero cuando no tienes resistencia a isoniazida o sensibilidad es sensible, pero puede ser resistente a isoniazida, no lo sabes, lo vas a saber cuando de aquí a 3 meses llegue el perfil de antibiograma, llamado perfil de sensibilidad y resistencias, que te trae en ese tiempo el resultado. Por eso protegemos mientras tanto, al no saber si hay resistencia a isoniazida en nuestros países. Es de rigor proteger la isoniazida, por si acaso. Etambutol, por lo menos, lo usamos, lo asociamos hasta que salga el paciente beta negativo, conocer el perfil de sensibilidad o susceptibilidad a isoniazida y resistencia. Y rifampicina, por si acaso. Estas son las tablitas que usamos, ¿ya? Donde tenemos las drogas, 5 miligramos kilopeso de isoniazida. Las tabletas vienen compuestas, vienen rifampicina y isoniazida con presentaciones fijas de 300 de rifampicina, 150 de isoniazida, que te va a permitir dar justamente a la kilopeso exacto. ¿Por qué? Porque es 5 miligramos kilopeso para isoniazida y 10, el doble para rifampicina, vienen 350, entonces casi siempre las concentraciones no van a variar. Son por vía oral. El de etambutol es de 15 miligramos kilopeso, la presentación es de 400 miligramos, y la piracinamida se utiliza de 25 miligramos kilopeso, ¿ya? Que es la dosis más baja, se podía utilizar hasta 35, pero es muy tóxico, es 25 y vienen tabletas de 500 miligramos. La estreptomicina, que prácticamente ha dejado de ser una droga esencial en Bolivia, ya no hay, para casos muy especiales. Antes se utilizaba bastante en el retratamiento, ya no hay el retratamiento, es el 15 miligramos kilopeso día. También tenemos presentación de rifampicina en suspensión para casos de monoresistencia a isoniazida y sensibilidad a rifampicina. El seguimiento del paciente tiene que ser con motivación, tiene que ser con supervisión diaria, de lunes a sábado, pedir siempre prueba de VIH y glucemia para este binomio que les he mencionado, pero descubrir diabetes y monitorizar diabetes, es todo un capítulo de diabetes y tuberculosis, hacer el seguimiento bacteriológico, ¿no? Cuando nosotros damos para tuberculosis extrapulmonar, pues la vaciloscopía no es necesaria. Es un gasto insulso de todo y falta de circunvoluciones cerebrales. Hacer un seguimiento a una tuberculosis epididimaria, digamos en el varón, de BK, porque no tiene sentido. ¿Y cómo voy a saber, doctor, que voy a pasar de una fase a la otra? Por clínica y cerciorándote que estés dando un DOTS, un tratamiento estrictamente supervisado, tiqueado, o sea, correctamente. Nada, se sabe que va a curar, porque son poblaciones paucivacilares. El diagnóstico se hace a un principio por GeneXpert para detectar el ADN, ¿ya? Pero el seguimiento no sirve ser con GeneXpert. ¿Por qué?
porque la huella del ADN va a estar y vas a darte una sensación de que estás fracasando y no es así, sino tienes que hacer por seguimiento de número de bacilos y la mejor forma de hacerlo en los tuberculosis Bar positivos es con baciloscopía. En algunos lugares se hace mensual, en otros lugares se hace como yo les voy a informar actualmente. Entonces, este es el esquema para una tuberculosis sensible. Fase intensiva, 52 dosis, fase de continuación con este esquema, 104 dosis. ¿Cuáles son las indicaciones? Tuberculosis pulmonar, sensible y extrapulmonar, tanto en niños y en adultos. ¿Ya? Por si acaso. La administración es diaria, una sola toma, DOTS de lunes a sábado. Al segundo mes, ¿qué tengo que hacer al segundo mes? Al segundo mes, si termino segundo mes, tengo que pasar para primera, segunda fase, pido baciloscopía. Es positiva. Caramba, tengo que prolongar un mes más, pero esa muestra mando a cultivo y test de sensibilidad. Ya lo mando, no espero, mando. Prolongo un mes más, ¿ya? Y reviso que se haya enviado mi muestra a la ciudad de La Paz. Revisar si el paciente, todos estos detalles, ¿no? De la leucemia, buscar algunos factores que no estén convirtiendo, por ejemplo, un paciente que está tomando irregularmente, eso es lo más frecuente. Es complicado, el ser humano es complicado. El ser humano nace a veces a morir, no nace a vivir. La gente no teme. La muerte teme a vivir y a vibrar, a tener objetivos de vida. Y eso es terriblemente lapidario para un ser humano, no saber para qué está puesto en la tierra. Bien, verificar que la tarjeta de tratamiento sí se administró las 52 dosis. Todos estos detallitos hay que hacerlo cuando tú supervisas, eres el doctor, porque mientras tanto la enfermera está tiqueando y te viene positivo. Al tercer mes viene el paciente. ¿Qué pasa? Viene el paciente, ya se prolongó 3 meses y está negativo. Pasas a la fase de continuación. Está positivo. Mantienes el tratamiento, no pasas a la fase de continuación. En estos pacientes, si salió por primera vez positiva, ya, o sea, estaba negativo, vuelve a salir positiva, caramba, igual vuelves a enviarla. Y vas chequeando todos estos factores. ¿Qué tienes que hacer? Esperar que llegue el perfil de sensibilidad y resistencia. Al cuarto mes, que en estos esquemas, perdón, al cuarto mes, tú estás sospechando ya fracaso si sigue saliendo positivo. Si sigue saliendo positivo, solicitas cultivo y estás con la fase de continuación. Van a ver ustedes que esto ha cambiado un poco, aunque todavía no en las normas del programa, pero en los conceptos cambia un poco. Pero siempre viendo qué está pasando con este paciente, la adherencia, factores de Rafa, que ha obligado al paciente a suspender. Pero estás dando 2 fármacos, mientras esté llegando el cultivo. Quinto mes. El paciente está positivo. Tú tienes que enviar a GeneXpert, no para ver vacío, sino para ver resistencia. El quinto mes, si te ha llegado el segundo mes positivo que es resistente, pues ya verás cómo actúas. Pero al quinto mes, si sigue saliendo positivo, tú tienes que pedir a GeneXpert para ver si es RR o RS. Si es RR, significa resistencia a rifampicina. Asumes que es resistencia isomersiva. La baciloscopía positiva al quinto mes prácticamente es registro de fracaso. Ese esquema no está funcionando. Ora porque no está tomando el paciente, ora porque ya había hecho tratamientos previos y tú no lo notaste, no te importó. Quién sabe, el paciente le diste tableta a la casa a tomar y veía que las rojitas le hacían mal y solamente tomaba las blanquitas. ¿Okay? Seleccionó su tratamiento. Entonces, cuando están positivas al quinto mes, estamos hablando de fracaso, y casi cuando hablamos de fracaso es de multiresistencia. Entonces tienes que hacer un registro al programa y indicar que tienes un fracaso terapéutico. ¿Y cómo está tu GeneXpert en ese momento? Que no se lo pide cada mes, se lo pide solamente si es al quinto mes. ¿Sí?
Si es sensible a rifampicina, hay que mantener el tratamiento, hay que mantener. Pero si es resistente, el programa va a elaborar un esquema de tratamiento para tuberculosis resistente. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que el paciente se las tome las tabletas. No las toma, no las toma. Me quedo ahí porque realmente después vienen llorando. Algunas situaciones especiales. Embarazo, lactancia, recién nacidos, ancianos, anticonceptivos, el mismo esquema. Aunque algunos detalles hay que ver. Estreptomicina es imposible utilizar en el embarazo. ¿Ya? En la lactancia no pasa nada, son medidas de protección, puedes darle, no pasa nada con las concentraciones en la leche de los fármacos. Hay que dar kilopeso en los ancianos, fundamental para la buena tolerancia y evitar las rafas, por si acaso. Y con respecto a los anticonceptivos, si una mujer está tomando anticonceptivos, la rifampicina interactúa con píldoras anticonceptivas, por lo tanto hay que ver que puede embarazarse y proponer otro método anticonceptivo y suspender los anticonceptivos, o sobre todo hacer una consejería de cambio a otro método. En diabetes es fundamental ver si el paciente está recibiendo glibenclamida o antidiabéticos orales, pero sobre todo glibenclamida. La rifampicina baja los niveles de glibenclamida y puedes tener un paciente con descompensación diabética. Muchos de ellos necesitan insulina prolongada, ¿ya? Lantus, insulina NPH, durante el tratamiento, y explicar y hacer consejería. Cosas que la gente tiene como creencias, mitos, ¿no? Que hay que empezar a borrarlos, como el hecho de que empiece a usar insulina, este tratamiento va a quedar siempre insulino requeriente, y no es así. Durante el tratamiento es mejor a veces dar insulina, controlar las glicemias, todo es educar. El paciente con VIH, hay que mantener el mismo tratamiento. Ojo, hay que ver interacción sobre todo, y el momento, este es otro capítulo, cuando vas a dar los medicamentos antirretrovirales. Para meningitis tuberculosa, antes se utilizaba estreptomicina, nada. El esquema es el mismo, solamente que hay que dar 10 meses. La segunda fase, lo mismo para tuberculosis de la columna. Meningitis tuberculosa, tuberculosis de la columna, ¿ya? Y de la psicosis hay que prolongar la segunda fase. Casi todo el tratamiento es un año. Y en la meningitis hay que dar corticoides, por lo menos el primer mes. Hay que usar 2 miligramos kilopeso día de prednisona y después ir bajando progresivamente en la primera fase. Son tips de situaciones especiales en el tratamiento, lo mismo que en la hepatitis crónica y en la insuficiencia renal crónica. Entonces, en la prevención, pues, todos los factores de riesgo son importantes. Utilizar barbijo, ahora que está de moda. Me encanta todo esto porque la gente recién se da cuenta que la vía respiratoria puede contagiar. Sin embargo, nunca, pese a que nosotros nos hemos esforzado tantísimamente, la gente cuando no es viral en las redes, no aprende, y eso hasta ahora no aprende. Es algo decepcionante cómo la falta de educación en la gente puede matar. Pero hay que intentarlo y hay que decirle que durante la primera fase el paciente debe estar aislado de su familia, ¿no? Y debe estar recibiendo barbijo. Dentro de los factores familiares de este punto, debo mencionarles que hay muchas separaciones, divorcios, muchas mujeres dejan a sus maridos y viceversa, y muchos jefes despiden a sus activos, a sus pacientes beta positivos. Eso está cambiando y tiene que cambiar gracias al espíritu social, comunitario, ¿ok? De ser médico de verdad. Dar medicación bajo observación directa es importantísimo. La primera entrevista es clave. Es como cualquier otro paciente. Nunca hay que discriminar, ¿no? Si alguien discrimina es por el rango de, más bien, inteligencia que pueda tener, o falta de educación en todo caso. Pero fíjense cómo en el país
Los médicos que tenemos mucho conocimiento de todo esto somos discriminados y agredidos. Por lo tanto, les paso el siguiente axioma. Persona que ataca es un mediocre. Persona que engaña es mediocre. ¿De acuerdo? Entonces, siéntanse halagados cuando los atacan, cuando ustedes están haciendo las cosas bien. Están en el camino correcto de este siglo XXI inicial, que en el mundo, con malos líderes, estamos queriendo llevarnos hacia la hecatombe. ¿Cuántos han muerto en el mundo ya? 200,000 personas, si no me recuerdo. Estados Unidos ya va a llegar a las 100,000 personas de muertes, a pasos agigantados, como si nada, en menos de 5 meses. ¿Qué os dice? ¿Me suena? ¿Cuánto, si fuera tu mamá que estaba en Nueva York o tu tía que estaba en España y falleció, vas a saber lo que es? Mientras tanto, no vas a saber. No seamos necios, chicos. Todos estos datos se los dicen porque es así. Para eso son las clases teóricas. Bueno, interacciones también es importante ver. Por eso hay que tomarlo en ayunas. Y no hay que dar omeprazol, a no ser que el paciente tenga realmente síntomas y podrías darle 2 horas antes o 2 horas después un antiácido, ¿no? Un antiácido tipo hidróxido de aluminio magnesio, un inhibidor de secreción de protones, ¿ok? Porque la administración baja importantemente, sobre todo con isoniazida. También lo hace con rifampicina y como vienen juntas, se potencia esa disminución. 2 horas de ayuno, por lo menos, ¿ya? Entonces, es fundamental esta situación de la absorción y qué pasa con los antiácidos que en forma indiscriminada damos y yo creo que también no sabemos, ¿no? Dar en ayunas, y eso es parte de tu éxito en la terapia. Cosas tan sencillitas como esas. Y Rafa es otro capítulo, insisto, como somos, entre comillas, expertos, porque hemos tenido una lucha diaria de estos 25 años, yo era el hijo jovencito, ahora ya soy canosito, con escaso cabello, bueno, pero el espíritu joven no lo he perdido, y menos el alma infantil. La definición de Rafa es reacción adversa a fármacos, y pueden ser leves, moderadas o graves. Y hay todo un capítulo para esto. ¿Ya? Y el tratamiento de la tuberculosis resistente lo voy a dejar porque creo que es una situación que no amerita por ahora para ustedes. Es probablemente un seminario. Quería mostrarles esto, el nuevo contexto del tratamiento de tuberculosis que está cambiando gracias al diagnóstico molecular. Esta es una propuesta ideal para detección precoz de tuberculosis por medios moleculares y seguimiento en el tiempo. Cuando te sospechas tuberculosis, pides vaciloscopía GeneXpert. El GeneXpert, además de decirte que es positivo, te va a permitir lo siguiente. Te va a permitir 2 caminos. Saber si eres sensible o susceptible a rifampicina y por lo tanto a isoniazida, probablemente, altamente probable, y haces el esquema de 6 meses, el que usamos en Bolivia. Y haces vaciloscopía al segundo mes, pero al segundo mes ya pides el genotype. Sobre todo si está positiva. Ya les voy a decir qué opciones te da el genotype. Cuando está positiva tienes posibilidades de que siga siendo susceptible y que simplemente prolongues tal vez a 9 meses el tratamiento. Puede darte el genotype monoresistencia. El genotype es, además de saber de resistencia a rifampicina, a todas las drogas, por si acaso. Line Prova 6 se llama la Line Pro LPA, pero es el genotipado. Es saber si hay resistencia a drogas más allá de la rifampicina. Entonces, GeneXpert es solamente para perfil de resistencia de rifampicina. Y el LPA o genotype es para las demás drogas. Esto te permite, y en el contexto de que tengamos en el país, que sí lo hay, pero muy limitado, en Santa Cruz, en La Paz, podemos decir que es monoresistente a isoniazida y sigues nomás con tu esquema de tratamiento. Es decir, la rifampicina y la piracinamida, en ese contexto tienen que ir juntitas junto con el etambutol, ¿ya? Pero prolongas a casi un año. Cuando este resultado te sale que realmente es resistente a isoniazida, rifampicina, pues caramba, ya estás ante la definición de multidroga resistente
Lo mismo que el GeneXpert, que inicialmente te sale RR, resistencia a rifampicina. Y acá el tratamiento tendría que ser convencional. Tenemos un tratamiento convencional para drogas, para el tratamiento resistente. Es importante en este contexto ver cómo está este genotipado también, porque el genotipado, además de darte resistencia a drogas como rifampicina, tambutol, pira, te da resistencias a drogas de segunda línea. Por ejemplo, inyectables, aminoglucósidos y sobre todo quinolonas. Y en ese contexto tú tienes que sean sensibles a estas drogas de segunda línea. Y acá, maravilloso, el esquema estandarizado acortado, donde habitualmente el core es levofloxacina o moxifloxacina, más un inyectable que suele ser en nuestro país, amicacina. Pero también podría ser en otros países, aunque allá no se está produciendo tanto, la canamicina. Ya van a ver que los aminoglucósidos van a ser desplazados por estos nuevos fármacos que están ganando terreno, como el Inesolid, como el Delamanid, como el Bedaquiline. Y cuando sale resistente por el genotipado a fármacos de segunda línea, estás ante la posibilidad de una pre-XDR o XDR. Y hay un esquema de tratamiento para los llamados pre-tuberculosis extremadamente resistente, que significa nada más que además de tener resistencia a las dos principales drogas, isoniazida y rifampicina, tengas resistencia a las dos de las principales drogas de la segunda línea, que son quinolonas fluoradas e inyectables. Y hay un esquema estandarizado. Entonces, este esquemita, cuando tenemos en el país dos pruebas, GeneXpert, RR, diagnóstico, y además en 48 horas resistencia a rifampicina, y LPA, que además te permite ver un esquema, una resistencia a fluoroquinolonas y drogas de segunda línea. Cuando he hablado de quinolonas en el tratamiento de la neumonía, los neumólogos nos oponemos a empezarle, digamos, la gran levofloxacina, que es una gran droga, ojo, para una neumonía comunitaria, sin comorbilidades, sin insuficiencia respiratoria. Tú le das levo 7, 10 días y tu paciente iba a agradecértelo, porque la gente es ingrata y cree que bueno, era obligación tuya curarla, y bueno, pero tú estás feliz porque sabes que funcionó eso. ¿Cuál es el riesgo? De que el paciente se automedique, sobre todo en infecciones urinarias, y en cualquier tos, ¿no? El paciente vaya y se compre el Levo, porque eso lo hizo bien a su tío, se compra y empieza a tomar. Y muchos médicos caen en la trampa y empiezan a dar, y eso es mala medicina, doctores. Entonces, quemamos ya, cuando usamos 2 semanas de quinolonas, la posibilidad, o existe alta la probabilidad de que ya haya resistencia. Y al no tener LPA, entramos a veces a ciegas, ¿de acuerdo? Y podemos generar esto, pre-XDR, no solamente TBMDR, sino pre-XDR o XDR. Y los esquemas son recontra largos, recontra caros. Y no muy buenos, te diré. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el tratamiento de una tuberculosis resistente, comparado en los diferentes países, África, América, el porcentaje de curación, les dije, para una tuberculosis sensible con el esquema donde está Ronaldo y Messi, rifampicina y isoniazida era del 95% o más. Sin embargo, con el tratamiento con drogas de segunda línea, quinolonas, inyectables y otras drogas, que no les estoy hablando ahora porque es un poco para otro seminario o otra charla, no supera el 50%. En líneas globales, 52% de los que entran en los cortes se curan. Fallan un buen porcentaje que varía entre el 10%, mueren otro porcentaje, tal vez más, de 15 a 20%, y muchos son no evaluados o dejan el tratamiento por reacciones adversas a fármacos, porque el tratamiento suele ser de 2 años y en algunos casos especiales se baja a 1 año y medio. En el país estamos optando por 1 año y medio. Entonces, colegas, la primera, hay mensajes de esta charla. Sintomático respiratorio, vaciloscopía, GeneXpert, ¿no? La primera oportunidad que tiene un paciente
de que no se vuelva este gran grupo de MDR es cuando se entrevista contigo y tú tengas la empatía de